Un ranchero arrogante humilló a un apache y lo retó a domar su toro, ese que nadie podía con él. Pero cuando el apache se acercó al animal, el ranchero se arrepintió amargamente. El sol de primavera caía implacable sobre las tierras del sur de Nuevo México, donde Miguel Herrera se erguía como un coloso entre los hombres de menor fortuna. Sus botas de cuero italiano crujían contra la madera del porche, mientras contemplaba sus vastas propiedades que se extendían hasta donde la vista se perdía entre los cerros dorados. El aire llevaba el aroma dulzón del maíz maduro, mezclado con el olor acre del ganado, una combinación que para él olía a dinero y poder. ¡Ramón!, gritó hacia los establos, su voz cortando el aire como un látigo. ¡Que ensillen mi caballo! Hoy vamos al pueblo. Miguel se ajustó el chaleco de seda que había mandado traer desde Chicago, sintiendo el peso de la cadena de oro que cruzaba su pecho abultado. A los 45 años, había acumulado más riqueza que 3 generaciones de sus ancestros juntas, y no perdía oportunidad de recordárselo a quienes consideraba inferiores. Sus ojos pequeños y oscuros brillaban con una satisfacción cruel mientras observaba a los trabajadores mexicanos que se movían entre los campos como hormigas, sudorosos y silenciosos bajo el sol despiadado. Dentro de la casa principal, Elena Herrera se encontraba sentada junto a la ventana de la cocina, sus dedos delgados temblando mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hacía horas. A los 28 años, su rostro conservaba rastros de la belleza que había florecido brevemente antes de que 12 años de matrimonio la marchitaran como una flor bajo el desierto. Las ojeras violáceas bajo sus ojos verdes contaban la historia de noches en vela, esperando que Miguel regresara del pueblo, rezando para que llegara demasiado borracho como para recordar sus puños. El sonido de los pasos pesados de su marido en el corredor hizo que se le erizara la piel. Elena cerró los ojos y respiró profundamente, preparándose para otra jornada de silencio y sumisión. Había aprendido hacía años que las palabras solo empeoraban las cosas, que era mejor volverse invisible, como una sombra que se desliza por las habitaciones sin hacer ruido. «Elena, ¿dónde está mi fusta nueva?». La voz de Miguel resonó desde el vestíbulo principal, cargada de impaciencia. «En el armario de tu cuarto, Miguel», respondió con voz apenas audible, sin volverse hacia él. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Elena sintió la mirada de su marido clavándose en su nuca como alfileres calientes. Después de un momento que se sintió eterno, escuchó sus pasos alejándose, seguidos por el portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Carmen, su hija de 12 años, apareció en el umbral de la cocina como un fantasma. La niña había heredado los ojos verdes de su madre, pero su mirada tenía una cualidad huidiza, como si estuviera siempre buscando un lugar donde esconderse. Su cabello castaño, recogido en trenzas desiguales que ella misma se hacía cada mañana, enmarcaba un rostro demasiado delgado para su edad. «Mamá», comenzó Carmen, la primera sílaba trabándose en su lengua, como siempre que estaba nerviosa. ¿Papá se fue?» Elena extendió los brazos hacia su hija, y la niña corrió hacia ella como un pájaro herido buscando refugio. El abrazo fue desesperado, 2 almas quebradas aferrándose una a la otra en medio de la tormenta que era su vida cotidiana. «Sí, mi amor, se fue al pueblo», susurró Elena contra el cabello de su hija, inhalando su aroma a jabón casero y inocencia perdida. «Estamos solas por un rato». Mientras padre e hija encontraban un momento de paz en la cocina, a muchas millas de distancia, un hombre caminaba por el sendero polvoriento que llevaba a San Rafael. Joaquín Águila Solitaria movía sus piernas largas con el ritmo constante,
de quien ha aprendido a conservar energía en los largos recorridos por el desierto. Su piel bronceada por el sol contaba la historia de años viviendo a la intemperie, mientras que sus ojos negros escaneaban constantemente el horizonte, un hábito que había desarrollado durante los 3 años de vagabundeo desde el masacre de su tribu. Bajo su camisa de algodón desgastada, contra el pecho musculoso marcado por cicatrices de batallas y supervivencia, descansaba el corazón de piedra sagrada. El amuleto, tallado en meteorito por sus ancestros hace generaciones, irradiaba un calor sutil que se intensificaba cuando los espíritus de los animales cercanos se sentían amenazados o confundidos. Era un don y una maldición, un recordatorio constante de todo lo que había perdido y la responsabilidad que aún cargaba. Joaquín se detuvo en una pequeña loma desde donde podía ver el pueblo extendiéndose bajo el sol del mediodía. San Rafael no era más que una colección de edificios polvorientos, agrupados alrededor de una plaza central, pero para él representaba otra parada en su búsqueda infructuosa por encontrar los caballos sagrados que habían sido robados de las montañas de su pueblo. Los rumores lo habían llevado hasta aquí, susurros de comerciantes que hablaban de un hombre rico que coleccionaba animales exóticos. El apache cerró los ojos y tocó discretamente el amuleto a través de la tela. Inmediatamente sintió la presencia de los animales en la distancia, el ganado inquieto en los corrales, los caballos nerviosos en los establos y algo más, algo salvaje y furioso que luchaba contra cadenas invisibles. Su corazón se aceleró. Uno de los caballos sagrados estaba cerca. La tarde encontró a Miguel en el salón La Herradura de Oro, rodeado de su séquito habitual de aduladores y oportunistas. El aire espeso estaba cargado del humo de cigarros baratos y el olor penetrante del whisky derramado en mesas pegajosas. Miguel ocupaba su lugar de honor en la mesa del rincón, donde podía ver toda la sala y asegurarse de que todos lo vieran a él. «Les digo, amigos», proclamó Miguel, alzando su vaso de whisky importado, «que el touro negro que compré la semana pasada es una bestia magnífica. 2 vaqueros experimentados terminaron en el suelo antes de que pudieran siquiera ponerle la silla». Los hombres alrededor de la mesa rieron con demasiado entusiasmo, sus ojos brillando con la mezcla de envidia y adulación que Miguel había aprendido a reconocer y disfrutar. Tom Bradley, un comerciante de ganado con más deudas que dientes, se inclinó hacia adelante con aire conspirador. «Miguel, ese animal te va a terminar matando a alguien. Deberías venderlo antes de que cause problemas serios». «¡Problemas!». Miguel golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar las cartas y los vasos. «El único problema es encontrar un hombre lo suficientemente valiente para domarlo. Pero supongo que en estos tiempos los hombres de verdad son tan escasos como los dientes en la boca de Tom». La carcajada general que siguió fue interrumpida por el crujido suave de las puertas batientes. Joaquín entró al salón con la silenciosa gracia de una sombra, sus ojos adaptándose rápidamente a la penumbra humeante del interior. Todas las conversaciones se detuvieron por un momento, como cuando un depredador entra en territorio ajeno. El apache se dirigió directamente a la barra, ignorando las miradas curiosas y hostiles que lo siguieron. Depositó unas monedas en la madera gastada y pidió en voz baja: «Tortillas y frijoles, por favor». Miguel observó al recién llegado con el interés de un gato que acaba de avistar un ratón. La oportunidad de entretenimiento había llegado servida en bandeja de plata. «Oye, piel roja», la voz de Miguel cortó el aire del salón como un cuchillo. «¿No sabes que los de tu clase deben pedir permiso antes de entrar donde hay gente civilizada?» Joaquín no levantó la vista de su plato. Había escuchado esas palabras, o variaciones de las mismas, en docenas de pueblos. El corazón de piedra se calentó contra su pecho, recordándole la importancia de la paciencia.
Sus ancestros habían sobrevivido durante siglos porque sabían cuándo luchar y cuándo conservar energías para batallas más importantes. La falta de reacción enfureció a Miguel más que cualquier respuesta agresiva. Se levantó de su silla, tambaleándose ligeramente por el whisky, y se acercó a la barra con pasos deliberadamente ruidosos. «Te estoy hablando, salvaje», escupió, su aliento cargado de alcohol golpeando la nuca de Joaquín. «En mi pueblo, la gente responde cuando Miguel Herrera les dirige la palabra». Joaquín masticó lentamente un bocado de frijoles antes de responder, sin volverse. «Solo busco una comida y un lugar para pasar la noche. No busco problemas». «¿Problemas?». Miguel rió con una carcajada exagerada que sonó hueca en el salón silencioso. «El único problema aquí es que tienes la audacia de ignorarme. ¿Sabes quién soy yo? Un hombre ebrio que interrumpe la cena de otros», respondió Joaquín con voz tranquila, finalmente volviéndose para enfrentar a Miguel. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Los ojos de Miguel se encendieron con una furia que hizo que las venas de su cuello se marcaran como cuerdas tensas. Varios de sus acompañantes se levantaron de sus sillas, preparándose para lo que parecía inevitable. Pero Miguel era astuto. Había construido su imperio no solo a través de la fuerza bruta, sino manipulando situaciones a su favor. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro enrojecido mientras una idea tomaba forma en su mente embriagada. «Eres valiente con las palabras, Apache», dijo, arrastrando la última palabra como si fuera una maldición. «Pero me pregunto si tendrás el valor para respaldarlas con acciones». Joaquín sintió el cambio en el ambiente. El corazón de piedra pulsaba contra su pecho con mayor intensidad, como si los espíritus ancestrales estuvieran tratando de advertirle sobre algo. Pero ya era demasiado tarde para retirarse sin parecer cobarde, y la cobardía invitaría a más humillaciones en el futuro. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, manteniendo su voz nivelada. Miguel caminó de regreso a su mesa con pasos teatrales, disfrutando de ser el centro de atención. Tomó un largo trago de whisky antes de hablar, saboreando el momento como un vino añejo. «Tengo un tauro negro que ha derribado a todos los vaqueros que han intentado domarlo», anunció, su voz cargada de falsa generosidad. «Si puedes montarlo y permanecer en su lomo por 10 minutos, te daré todo lo que poseo. Mis tierras, mi ganado, mi casa, todo». El salón explotó en murmullos de incredulidad. Don Bradley se atragantó con su cerveza, mientras que otros hombres intercambiaron miradas de asombro. Miguel Herrera era muchas cosas, pero no era conocido por su generosidad ni por hacer apuestas que pudiera perder. «¿Y si no puedo?», preguntó Joaquín, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces trabajarás en mis tierras sin pago durante 1 año completo». Miguel sonrió como un tiburón. «Claro, si es que sobrevives al encuentro con el tauro». Joaquín cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del corazón de piedra contra su pecho. Los espíritus de sus ancestros parecían susurrar en una lengua que solo él podía entender. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. «Acepto». El amanecer llegó con una brisa fresca que arrastraba el aroma de salvia del desierto, pero Elena apenas lo notó. Había pasado otra noche en vela, sentada junto a la ventana de su habitación, observando el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Miguel no había regresado, lo que significaba que probablemente había bebido hasta perder el conocimiento en una de las habitaciones del segundo piso del salón. Esas ausencias eran una bendición envenenada. Por un lado, Elena y Carmen podían respirar sin el miedo constante que acompañaba la presencia de Miguel. Pero por otro lado, sabía que cuando finalmente regresara, su humor sería aún peor, cargado de la humillación de haber mostrado debilidad en público. Carmen apareció en el umbral de la habitación, todavía en camisón,
su cabello revuelto creando una aureola castaña alrededor de su rostro pálido. «Mamá, ¿podemos desayunar juntas en el jardín?», preguntó con esperanza, sus ojos verdes brillando con una luz que solo aparecía cuando Miguel no estaba presente. Elena sintió que su corazón se encogía de ternura. Su hija había aprendido a robar momentos de felicidad cuando las circunstancias lo permitían, como un desierto que florece después de una lluvia poco frecuente. «Por supuesto, mi amor», respondió, levantándose y estirando los músculos entumecidos por la larga vigilia. «Vamos a preparar algo especial». Mientras tanto, en el pueblo, una multitud se había reunido en el corral detrás del salón. La noticia de la apuesta extraordinaria de Miguel había corrido como pólvora, atrayendo a vaqueros, comerciantes y curiosos desde millas a la redonda. Algunos habían llegado a caballo antes del amanecer, ansiosos por presenciar lo que prometía ser el espectáculo del año. Joaquín se encontraba junto a la cerca del corral, observando al turo negro con ojos que parecían ver más allá de la superficie. El animal era magnífico, un macho de más de 1000 libras con cuernos que brillaban como marfil pulido bajo el sol matutino. Pero había algo en sus ojos que hablaba de dolor y traición, un salvajismo nacido no de la naturaleza, sino del maltrato. El apache tocó discretamente el corazón de piedra, sintiendo inmediatamente la conexión espiritual que se establecía. A través del amuleto, podía percibir el miedo del turo, su confusión y su rabia contra los humanos que lo habían capturado usando métodos brutales. El animal no era malvado, estaba traumatizado. ¿Nervioso? ¿Piel roja? La voz de Miguel sonó detrás de él, cargada de satisfacción maliciosa. Joaquín se volvió para enfrentar al facendeiro, notando las señales evidentes de una noche de excesos, ojos inyectados en sangre, ropa arrugada y el olor penetrante del whisky que parecía supurar por sus poros. «Solo estoy conociendo al animal», respondió Joaquín con calma. «Es importante entender con quién vas a enfrentarte». Miguel rió con una carcajada áspera que terminó en una tos violenta. «Entender. Esa es una palabra muy elegante para un salvaje. Pero no te servirá de nada cuando esa bestia te esté pisoteando». La multitud se había agolpado alrededor del corral, creando un círculo humano de expectación y morbo. Joaquín observó los rostros ansiosos, algunos esperando ver valor, otros deseando presenciar violencia. En la multitud reconoció al cantinero, algunos de los hombres que habían estado con Miguel la noche anterior, y varias mujeres del pueblo que habían llegado con canastas de comida, como si fuera un picnic familiar. Tom Bradley se acercó a Miguel con una expresión preocupada en su rostro curtido. «Miguel, todavía puedes cancelar esto», murmuró en voz baja. «Si ese hombre muere en tu propiedad, podríamos tener problemas con la ley». «¿La ley?», Miguel escupió en el suelo polvoriento. «El sheriff Carson me debe más favores de los que puede contar. Además, nadie está obligando al apache a hacer esto. Fue su elección». Joaquín escuchó el intercambio sin comentar. Había conocido muchos Miguel Herreras en sus años de vagabundeo, hombres que confundían la crueldad con la fuerza y la riqueza con el valor. Pero había algo diferente en este caso, algo que el corazón de piedra le susurraba sobre la importancia de este momento. El sol había ascendido lo suficiente como para calentar el aire del desierto, cuando Joaquín finalmente se dirigió hacia la puerta del corral. La multitud guardó silencio, como espectadores en un teatro esperando que se levante el telón. El apache colocó su mano en el pestillo de madera, sintiendo el peso de docenas de miradas clavadas en su espalda. «10 minutos», gritó Miguel desde su posición privilegiada en las gradas improvisadas. «10 minutos montado, o trabajas para mí durante un año». Joaquín asintió sin volverse. Abrió la puerta del corral y entró al ruedo donde el touro negro lo esperaba como una tormenta encarnada.
El encuentro entre hombre y bestia comenzó en silencio. Joaquín cerró la puerta del corral detrás de él y se quedó inmóvil, permitiendo que el touro lo estudiara. El animal resopló, golpeando el suelo con sus pezuñas como martillos contra yunque, levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban como oro en polvo bajo el sol. La multitud contuvo la respiración. Habían venido esperando acción inmediata, violencia espectacular, pero en lugar de eso presenciaban algo que parecía más una danza silenciosa que una confrontación. Joaquín se movía con pasos lentos y deliberados, nunca directamente hacia el touro, sino en un patrón circular que gradualmente lo acercaba al centro del corral. El corazón de piedra había comenzado a irradiar un calor intenso contra su pecho, tanto que Joaquín sentía como si llevara un carbón encendido pegado a la piel. A través del amuleto podía sentir las emociones del touro como si fueran suyas. La confusión, el miedo ancestral, pero también una soledad profunda que resonaba con su propia pérdida. «Hermano de cuatro patas», murmuró Joaquín en apache, sus palabras llevadas por el viento hacia los oídos sensibles del animal. «Ambos hemos perdido nuestro hogar. Ambos conocemos el dolor de vivir entre extraños». El touro levantó la cabeza, sus ojos negros fijándose en los del apache. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La multitud, sin entender lo que estaba presenciando, comenzó a murmurar con impaciencia. Miguel se levantó de su asiento con el rostro enrojecido por la frustración. «Oye, piel roja», gritó. «Se supone que debes montar al touro, no hacerle la corte como a una señorita». Las carcajadas de la multitud rompieron el momento de conexión. El touro se agitó, recordando súbitamente su desconfianza hacia los humanos. Bajó la cabeza y cargó hacia Joaquín con la fuerza de una avalancha. Joaquín esperó hasta el último segundo antes de moverse, deslizándose hacia un lado con una gracia que parecía desafiar las leyes de la física. El touro pasó junto a él como un tren descarrilado, frenando con dificultad antes de chocar contra la cerca del corral. «Sé que tienes miedo», continuó Joaquín en voz baja, manteniendo las palmas de sus manos visibles. «Los hombres que te capturaron no te mostraron respeto. Te quitaron tu libertad sin pedir permiso a tu espíritu». El apache comenzó a caminar en un círculo más estrecho, pero esta vez con un ritmo que parecía seguir un patrón ancestral. Sus pies golpeaban el suelo en un compás que recordaba a los tambores ceremoniales de su tribu perdida. El corazón de piedra pulsaba al unísono con sus pasos, creando una vibración que solo el touro podía percibir completamente. Algo extraordinario comenzó a suceder. El animal, que había estado resoplando y pateando con agitación, gradualmente comenzó a calmarse. Sus movimientos se volvieron menos erráticos, sus ojos menos salvajes. Era como si una música invisible estuviera tocando una melodía que solo él podía escuchar. La multitud notó el cambio y guardó silencio nuevamente, pero esta vez con una sensación de asombro en lugar de expectación morbosa. Incluso Miguel dejó de gritar, observando con una mezcla de fascinación y creciente preocupación. Joaquín extendió lentamente una mano hacia el touro. El animal retrocedió al principio, pero luego, como atraído por una fuerza magnética, se acercó paso a paso hasta que su hocico húmedo tocó la palma extendida del apache. El contacto físico intensificó la conexión espiritual. A través del corazón de piedra, Joaquín pudo ver fragmentos de la vida anterior del touro. Praderas verdes donde había corrido libre, el calor del sol en su lomo, el sabor del agua fresca de arroyos de montaña. Pero también vio la violencia de su captura, los lazos que habían cortado su piel, el miedo que había crecido en su corazón como un tumor. «Perdóname en nombre de todos los hombres que te han lastimado», susurró Joaquín, su voz cargada de una emoción tan profunda que algunos en la multitud sintieron un nudo en la garganta sin entender por qué.
El turo permitió que Joaquín acariciara su cuello, luego su lomo. Cuando el apache finalmente se preparó para montar, no fue un acto de dominación, sino de colaboración. El animal se mantuvo quieto mientras Joaquín se deslizaba sobre su lomo, no como un conquistador, sino como un compañero que había ganado su confianza. Durante los siguientes 10 minutos, hombre y touro se movieron por el corral en una demostración que trascendía cualquier definición de doma que la multitud hubiera visto antes. No hubo corcoveos violentos ni intentos desesperados de derribar al jinete. En su lugar, presenciaron algo que parecía más una danza ceremonial, un diálogo silencioso entre dos espíritus que habían encontrado comprensión mutua. Cuando Joaquín finalmente se deslizó del lomo del touro y el animal se alejó tranquilamente hacia el otro extremo del corral, el silencio que siguió fue absoluto. Nadie sabía muy bien qué habían presenciado, pero todos entendían que había sido algo extraordinario. Miguel se había quedado pálido como un fantasma, la realidad de lo que acababa de pasar golpeándolo como un puño en el estómago. Había perdido todo. Su imperio, construido sobre años de astucia y crueldad, acababa de cambiar de manos en 10 minutos. La realización de su pérdida golpeó a Miguel como una ola de agua helada. Sus piernas se tambalearon y tuvo que aferrarse al poste de la cerca para no caer. El whisky de la noche anterior se revolvió en su estómago como serpientes venenosas, subiendo por su garganta con sabor a bilis y desesperación. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, sus palabras ahogándose en el murmullo creciente de la multitud que comenzaba a darse cuenta de las implicaciones de lo que habían presenciado. Tom Bradley fue el primero en acercarse a Miguel, su rostro reflejando una mezcla de asombro y preocupación genuina. «Miguel, todos escuchamos la apuesta. Fue clara y específica», dijo en voz baja, tratando de no atraer más atención. El apache cumplió su parte del trato. «¡Trampa!», gritó Miguel súbitamente, su voz quebrándose como cristal. «Tuvo que usar algún tipo de brujería. Nadie puede domar a esa bestia sin usar medicinas indígenas». La acusación cortó el aire como un látigo. Joaquín, que había estado acariciando el cuello del turo en el centro del corral, se volvió lentamente hacia Miguel. Sus ojos negros brillaron con una luz que hizo que varios hombres en la multitud dieran un paso atrás instintivamente. «¿Estás acusándome de hacer trampa?», preguntó Joaquín, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que hizo que el silencio se extendiera como aceite sobre agua. Miguel sintió el peso de docenas de miradas juzgándolo. Durante años había sido el hombre más poderoso de la región, acostumbrado a que otros bajaran la vista en su presencia. Ahora, frente a este apache que lo había humillado públicamente, se sintió pequeño y expuesto como un niño pillado en una mentira. «Sí», gritó, su voz ascendiendo hasta convertirse en un chillido desesperado. «Ningún hombre normal puede hacer lo que tú hiciste. Usaste pociones, rituales paganos, algo». La multitud comenzó a murmurar, dividida entre aquellos que habían visto la extraordinaria demostración de Joaquín y aquellos que, como Miguel, buscaban una explicación racional para lo imposible. Joaquín podía sentir el cambio en el ambiente, la semilla de la duda siendo plantada en mentes supersticiosas. Pero antes de que pudiera responder, una voz femenina cortó el aire cargado de tensión. «¡Miguel Herrera! ¡Eres un cobarde mentiroso!». Todas las cabezas se volvieron hacia el origen de la voz. Elena Herrera se encontraba en el borde de la multitud, su rostro pálido pero determinado, sosteniendo un fajo de papeles en sus manos temblorosas. Carmen estaba a su lado, aferrándose al brazo de su madre como un ancla en una tormenta. El shock de ver a su esposa allí, desafiándolo públicamente, golpeó a Miguel más fuerte que cualquier puño físico.
Elena nunca salía de la casa sin su permiso, nunca hablaba en presencia de otros hombres y definitivamente nunca lo había contradicho en público. Elena, comenzó, su voz ronca de incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a presenciar tu humillación, respondió Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra, y a asegurarme de que cumplas tu palabra, aunque sea la primera vez en tu miserable vida que lo hagas. Miguel sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. La mujer que había intimidado y controlado durante 12 años estaba de pie frente a él, irradiando una fuerza que nunca había visto antes. Sus ojos verdes, habitualmente apagados por el miedo, ahora brillaban con una determinación férrea. Estos papeles, continuó Elena, alzando los documentos, contienen evidencia de todos tus tratos sucios, Miguel. Cartas donde te jactas de sobornar al sheriff Carson, contratos falsificados, listas de trabajadores a los que has robado sus salarios. He estado guardando evidencia durante años, esperando el momento correcto. La revelación cayó sobre la multitud como una bomba. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esos documentos, si eran reales, contenían suficiente evidencia para enviarlo a prisión durante décadas. «Elena, no sabes lo que estás haciendo», murmuró, tratando de recuperar algo de su autoridad perdida. «Esos papeles ¿Son qué, Miguel?» Elena dio un paso hacia adelante, y por primera vez en años, fue Miguel quien retrocedió. «¿Son falsos? Todos están escritos de tu puño y letra. ¿O vas a negar también eso?» Joaquín observaba el intercambio con fascinación. No había esperado que la solución a sus problemas viniera de una fuente tan inesperada. El corazón de piedra pulsaba suavemente contra su pecho, como si los espíritus ancestrales estuvieran expresando su aprobación. Tom Bradley se acercó a Elena con curiosidad y respeto. «Señora Herrera, ¿está usted diciendo que tiene evidencia de actividades criminales?» «Más que evidencia», respondió Elena, su voz ahora firme como el acero. «Tengo pruebas suficientes para demostrar que Miguel ha estado operando fuera de la ley durante años. Y también tengo testigos de su conspiración de esta mañana para difamar al señor Águila Solitaria». Miguel abrió la boca para protestar, pero ningún sonido salió. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una red tejida por sus propias acciones. Durante años había documentado meticulosamente sus tratos ilegales, guardando correspondencia como trofeos de su astucia. Nunca se le ocurrió que esos mismos documentos podrían convertirse en las cuerdas de su propia horca. «Elena», susurró, y por primera vez en años, su voz no contenía amenaza sino súplica. «Eres mi esposa. No puedes hacer esto». «Ya no soy tu esposa», respondió Elena, quitándose el anillo de matrimonio y dejándolo caer al suelo polvoriento. «Soy una mujer libre que ha decidido hacer lo correcto por primera vez en su vida». El anillo dorado rodó por el suelo hasta detenerse junto a los pies de Joaquín, brillando como una moneda perdida bajo el sol del desierto. El sheriff Carson llegó al pueblo 3 horas después de que alguien lo mandara llamar, su rostro reflejando confusión y nerviosismo cuando vio la multitud reunida y los documentos que Elena había puesto a disposición de cualquiera que quisiera examinarlos. Miguel había intentado escapar 2 veces, pero los mismos hombres que antes lo adulaban ahora lo vigilaban con la determinación de quienes han descubierto que han sido engañados durante años. Joaquín se había mantenido apartado durante el desarrollo de los eventos, observando cómo se desenvolvía el drama con la paciencia de quien ha aprendido que la justicia, aunque lenta, eventualmente encuentra su camino. El touro negro permanecía tranquilo en el corral, como si entendiera que su papel en esta historia había terminado. «Sheriff Carson». Elena se dirigió al oficial con una dignidad que Miguel nunca le había visto antes.
Estoy presentando evidencia formal de actividades criminales contra mi esposo, Miguel Herrera. También hay múltiples testigos de su intento de difamar al señor Águila Solitaria esta mañana, después de perder una apuesta legal y pública. Carson, un hombre de mediana edad con más barriga que valor, examinó los documentos con manos temblorosas. Joaquín podía ver el sudor formándose en la frente del sheriff mientras leía cartas donde Miguel se jactaba abiertamente de tener al oficial en su bolsillo. Señora Herrera, Carson carraspeó nerviosamente. Estas son acusaciones muy serias. ¿Está usted completamente segura de que quiere proceder con esto? La pregunta contenía una amenaza velada, pero Elena ya había cruzado el punto de no retorno. Durante 12 años había vivido en silencio, acumulando humillación tras humillación. Hoy había encontrado su voz, y nada en el mundo la haría callar nuevamente. «Completamente segura, sheriff», respondió, su voz clara como el agua de manantial. «Y si usted no está dispuesto a hacer su trabajo, estoy preparada para llevar esta evidencia directamente al juez federal en Santa Fe». La amenaza fue efectiva. Carson sabía que el juez federal no sería tan comprensivo con sus propias transgresiones como lo había sido Miguel durante años. Con movimientos reluctantes sacó las esposas de su cinturón. «Miguel Herrera», anunció con voz que temblaba ligeramente, «queda usted arrestado por fraude, soborno y conspiración para cometer difamación». Miguel se desplomó sobre sus rodillas en el suelo polvoriento del corral, su imperio de años destruyéndose en cuestión de horas. Las lágrimas que corrían por sus mejillas habían lavado surcos en el polvo acumulado, creando líneas que lo hacían ver como un mapa de su propia derrota. «Elena, por favor», suplicó extendiendo las manos hacia su esposa. «Piensa en Carmen, piensa en nuestro matrimonio. Podemos arreglar esto, podemos...» «Lo único en lo que pienso», interrumpió Elena, su voz cargada de una fuerza que había estado dormida durante años, «es en todos los hombres que explotaste, en todos los trabajadores a los que robaste sus salarios, en todos los que sufrieron para construir tu riqueza. Y pienso en mi hija, que finalmente podrá crecer sin miedo». Carmen, que había permanecido en silencio junto a su madre, dio un paso adelante. Su tartamudez había desaparecido, como si presenciar la valentía de su madre hubiera liberado también su propia voz. «Papá», dijo con claridad cristalina, «ya no tengo miedo de ti». Las palabras de su hija fueron el golpe final. Miguel se desplomó completamente, sollozando como el niño asustado que siempre había sido debajo de toda su crueldad y arrogancia. Joaquín se acercó a Elena cuando Carson se llevaba a Miguel hacia la cárcel del pueblo. La mujer temblaba ligeramente, la adrenalina de la confrontación comenzando a abandonar su sistema. «Señora Herrera», dijo Joaquín con voz suave, «lo que hizo hoy requirió más valor que cualquier cosa que yo haya hecho en este corral». Elena lo miró con ojos que ahora brillaban con lágrimas de liberación en lugar de dolor. «Durante años guardé esos documentos, esperando tener el valor para usarlos», confesó. «Verte enfrentar a ese Touro con honor me recordó lo que significa no dejarse intimidar por el miedo». «Según las leyes de la apuesta», dijo Joaquín, mirando hacia las tierras que se extendían más allá del pueblo, «todas las propiedades de Miguel me pertenecen ahora. Pero yo no necesito tierras ni riquezas. ¿Puedo sugerirle algo?» Elena asintió, curiosa por escuchar la propuesta del apache que había cambiado su vida en una sola mañana. «Las tierras deberían ser divididas entre los trabajadores que las han labrado con su sudor durante años», continuó Joaquín. «Y usted y Carmen deberían quedarse para ayudar a administrar la nueva cooperativa. Sus conocimientos serán valiosos para asegurar que todos reciban un trato justo». La propuesta fue tan inesperada que Elena tardó un momento en procesarla completamente.
Había esperado que Joaquín, como nuevo propietario, simplemente la echara de las tierras junto con Carmen. ¿Por qué haría eso por nosotras?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque todos merecemos una segunda oportunidad para construir algo mejor de las ruinas de nuestro pasado, respondió Joaquín, tocando discretamente el corazón de piedra que descansaba contra su pecho. Y porque he aprendido que la verdadera fuerza viene de construir comunidad, no de acumular posesiones. Carmen se acercó a Joaquín con la curiosidad sin miedo de los niños que han sido liberados de una opresión constante. «Señor Águila Solitaria», dijo, su voz clara y sin rastro de tartamudez, «¿cómo hizo que el turo lo obedeciera?». Joaquín sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde su llegada al pueblo. Los animales reconocen cuando alguien se acerca a ellos con respeto en lugar de dominación, explicó, arrodillándose para estar a la altura de la niña. El turo no me obedeció. Decidió confiar en mí porque le demostré que no quería lastimarlo. ¿Podría enseñarme?, preguntó Carmen con ojos brillantes de esperanza. Sería un honor, respondió Joaquín, y sintió como el corazón de piedra pulsaba con aprobación contra su pecho. 6 meses después, las tierras que una vez pertenecieron a Miguel Herrera habían florecido como un jardín después de la lluvia. La cooperativa que se había formado funcionaba con una armonía que sorprendía a visitantes de pueblos vecinos. Los trabajadores mexicanos, que antes vivían en constante temor de perder sus empleos por cualquier infracción menor, ahora participaban en las decisiones sobre plantación, cosecha y distribución de ganancias. Elena había demostrado poseer un talento natural para la administración que había permanecido oculto durante años de sumisión forzada. Sus habilidades de lectura y escritura, desarrolladas en secreto, ahora servían para mantener libros de contabilidad precisos y negociar precios justos con comerciantes de la región. La transformación en su apariencia era notable. Sus ojos habían recuperado su brillo, su postura se había enderezado y su voz llevaba la autoridad de alguien que ha encontrado su propósito en la vida. Carmen había florecido aún más dramáticamente. Su tartamudez había desaparecido completamente, reemplazada por una confianza que la convertía en la favorita de todos los trabajadores. Bajo la tutela de Joaquín, había desarrollado una conexión extraordinaria con los animales de la granja, especialmente con el turo negro, que ahora pastaba tranquilamente entre el ganado normal, como si nunca hubiera sido la bestia salvaje que aterrorizaba a vaqueros experimentados. La niña había desarrollado el hábito de sentarse junto al tauro cada tarde, leyéndole en voz alta de los libros que Elena había comenzado a traer del pueblo. El animal parecía disfrutar de su compañía, acostándose en la hierba mientras Carmen recitaba historias de aventuras y tierras lejanas. Joaquín observaba estas sesiones de lectura desde la distancia, el corazón de piedra emitiendo un calor suave y constante contra su pecho. Los espíritus ancestrales parecían estar en paz, satisfechos con la armonía que se había establecido en estas tierras que una vez conocieron solo explotación y crueldad. El apache había cumplido discretamente su promesa a los espíritus de su tribu perdida. Durante una ceremonia nocturna, realizada bajo la luz de la luna llena, había guiado a los caballos sagrados de regreso a las montañas de donde habían sido robados. Usando el poder del corazón de piedra por última vez, para ese propósito específico, había establecido una conexión espiritual con los animales que les permitió encontrar el camino de regreso a su hogar ancestral. Ahora, mientras el sol se ponía sobre los campos verdes de maíz que ondulaban suavemente en la brisa vespertina, Joaquín se preparaba para tomar una decisión que había estado considerando durante semanas. El corazón de piedra había cumplido su propósito en sus manos,
pero su poder ancestral no estaba destinado a morir con él. Elena se acercó a donde él estaba sentado en el porche de la casa principal, cargando 2 tazas de café humeante. La mujer había desarrollado el hábito de buscar estos momentos de conversación tranquila al final del día, cuando el trabajo estaba terminado y Carmen ayudaba a los trabajadores a llevar el ganado de regreso a los corrales. «Joaquín», dijo Elena ofreciéndole una de las tazas, «he estado pensando en algo que me dijiste hace meses sobre segundas oportunidades». «¿Qué hay al respecto?», preguntó Joaquín, aceptando el café y sintiendo el calor familiar que se extendía por sus manos. «Creo que todos nosotros hemos encontrado nuestras segundas oportunidades aquí». Elena se sentó en la silla junto a él, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. «Los trabajadores tienen dignidad y participación justa en sus labores. Carmen tiene una infancia sin miedo. Yo tengo una vida donde mis decisiones importan. Y yo he encontrado una nueva familia», añadió Joaquín con una sonrisa suave. «Una que elegí en lugar de una que me fue arrebatada». Elena asintió, comprendiendo la profundidad de la pérdida que había motivado el vagabundeo de Joaquín por años. «Pero hay algo que me preocupa», continuó Elena. «Has dado tanto para crear esta armonía, pero ¿qué has recibido a cambio? ¿Qué te mantiene aquí cuando podrías continuar tu viaje?» Joaquín tocó discretamente el corazón de piedra a través de su camisa, sintiendo el pulso constante del artefacto ancestral. «He encontrado algo que creí perdido para siempre», respondió. «Un lugar donde mi conocimiento puede ser preservado y transmitido a alguien que lo valorará». Como si hubiera sido convocada por sus palabras, Carmen apareció corriendo desde los corrales, su cabello castaño volando detrás de ella como una bandera de libertad. «¡Joaquín! ¡Mamá!», gritó con excitación. «El becerro que nació la semana pasada finalmente se acercó a mí, dejó que lo acariciara sin que su madre se pusiera nerviosa». Elena sonrió con el orgullo de una madre que ve florecer los talentos de su hija. «Eso es maravilloso, mi amor. Joaquín te ha enseñado bien». Carmen se acercó a Joaquín con ojos brillantes de curiosidad. «¿Cómo sabes siempre qué necesitan los animales? Es como si pudieras hablar con ellos». Joaquín intercambió una mirada significativa con Elena antes de responder. Había llegado el momento de tomar la decisión que había estado considerando. «Carmen», dijo su voz cargada de solemnidad, «hay algo importante que quiero enseñarte, algo que mi abuelo me enseñó a mí cuando tenía aproximadamente tu edad». La niña se sentó en el escalón a sus pies, prestando la atención completa que reservaba para las lecciones más importantes. «Mi pueblo creía que algunos individuos nacen con el don de comunicarse con los espíritus de los animales», comenzó Joaquín. «Pero ese don debe ser cultivado con paciencia, respeto y sabiduría. He estado observándote durante meses y creo que tú posees ese don natural». Carmen abrió los ojos con asombro, pero no interrumpió. «Si estás dispuesta a aceptar la responsabilidad que viene con este conocimiento», continuó Joaquín, llevando lentamente su mano hacia el cordón de cuero que sostenía el corazón de piedra. «me gustaría enseñarte los secretos que mis ancestros guardaron durante generaciones». Elena observó con reverencia cuando Joaquín se quitó el amuleto del cuello. Bajo la luz del atardecer, la piedra meteorítica brillaba con un resplandor interno que parecía pulsar con vida propia. «Este es el corazón de piedra sagrada», explicó Joaquín, sosteniendo el amuleto entre sus manos. «Ha sido transmitido de generación en generación entre los guardianes de mi pueblo. Su poder viene no de la piedra misma, sino de la sabiduría y el respeto que representa». Carmen extendió sus manos pequeñas, temblando ligeramente por la importancia del momento. «¿Estás segura de que quieres aceptar esta responsabilidad?», preguntó Joaquín.
Significa dedicar tu vida a proteger el equilibrio entre humanos y animales, a ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Sí, respondió Carmen sin hesitación, su voz clara y determinada. Quiero aprender, quiero ayudar. Joaquín colocó cuidadosamente el cordón de cuero alrededor del cuello de Carmen. El momento en que el corazón de piedra tocó su piel, la niña jadeó suavemente, sus ojos se dilataron y una sonrisa de asombro se extendió por su rostro. Puedo sentir los animales, susurró, todos ellos, sus corazones latiendo, sus sueños. Elena sintió lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas mientras observaba a su hija recibir un regalo que trascendía cualquier riqueza material. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del desierto, Joaquín sabía que había encontrado el final perfecto para su largo viaje. El corazón de piedra sagrada continuaría protegiendo el equilibrio entre humanos y animales, pero ahora en manos de alguien que crecería en un ambiente de amor y sabiduría en lugar de pérdida y soledad. La cooperativa que había surgido de las cenizas del imperio de Miguel Herrera se había convertido en algo más que una simple granja próspera. Era un símbolo de esperanza, un ejemplo de que la armonía entre diferentes culturas y especies no solo era posible, sino que podía florecer cuando se basaba en respeto mutuo y sabiduría ancestral. Miguel, cumpliendo su sentencia en la prisión territorial, había tenido tiempo para reflexionar sobre las decisiones que habían llevado a la destrucción de todo lo que una vez valoró. En sus cartas ocasionales a Elena, que ella leía pero no respondía, había comenzado a mostrar los primeros signos de verdadero arrepentimiento. Pero la lección más profunda de su caída no era sobre el perdón, sino sobre las consecuencias inevitables de una vida construida sobre la crueldad y la explotación. Mientras la familia elegida que Joaquín había encontrado se preparaba para la noche, el apache se quedó un momento más en el porche, observando las luces que comenzaban a encenderse en las casas de los trabajadores. El corazón de piedra había encontrado una nueva guardiana. La cooperativa prosperaba y por primera vez en años, Joaquín se sentía verdaderamente en paz. Las montañas distantes, donde ahora corrían libres los caballos sagrados que había devuelto a su hogar, se recortaban contra el cielo estrellado como gigantes silenciosos que guardaban los secretos del desierto. En algún lugar entre esas cumbres, los espíritus de su tribu perdida finalmente descansaban en paz, sabiendo que su legado continuaría viviendo a través de las manos pequeñas, pero firmes de una niña que había aprendido que el verdadero poder viene del amor y el respeto, no del miedo y la dominación.